Oh my, it's real. Don't move. Don't move. Sigo contándole a la doctora Hendricks lo mismo cada martes a las 3 de la tarde, sentado en este despacho que huele a limpiador de pino y a café viejo, mirando el mismo ficus del rincón que se muere lentamente a pesar de las luces fluorescentes. Primero le hablo de los sonidos, porque eso es lo que quiere oír. Los detalles clínicos, la cronología, la progresión de los acontecimientos que me llevaron a pasar 47 minutos bajo el entarimado de la estación de investigación Charlie 7, mientras algo con manos del tamaño de platos llanos destruía sistemáticamente todo lo que yo había tardado 3 meses en construir. Ella lo anota todo en su pequeño cuaderno, asintiendo como si me creyera. Pero ya he visto esa mirada antes en la cara del teniente de la Guardia Costera que me interrogó en Ketchikan, en la del guarda forestal que fue al lugar 2 días después, en la de mi tutor de Oregon State cuando llamé para decir que no volvería a Alaska para terminar mi recopilación de datos. Es la mirada que dice que le están siguiendo la corriente a un hombre que ha sufrido un trauma y se ha inventado una historia que su mente puede procesar. Solo que yo no me inventé nada, y la historia no me ayuda a procesar una puñetera cosa. Lo peor no es que nadie me crea. Lo peor es que no traje nada, ni fotos, ni vídeos, ni muestras, ninguna prueba salvo el recuerdo de respirar por la boca para que el sonido de mi propia respiración no me delatara. Mientras la criatura a la que se supone que no debo llamar Pie Grande porque eso me hace parecer un loco, arrancaba el conjunto de paneles solares del tejado y lo lanzaba hacia los árboles con la fuerza suficiente como para oírlo estrellarse contra las ramas a 50 yardas de distancia. La doctora Hendricks me pide que empiece desde el principio otra vez, que repase la cronología una vez más, y lo hago. Porque ¿qué otra cosa voy a hacer con mis tardes de los martes ahora que estudio ecosistemas de agua dulce en lagos sin salida al mar, donde la mayor amenaza es un cisne agresivo? Llegué a la Prince of Wales Island el 3 de junio, volando a Ketchikan con Alaska Airlines y luego tomando el ferry de la Inter-Island Ferry Authority hasta Hollis, donde se suponía que una camioneta del servicio forestal me recogería. Pero no lo hizo porque el conductor tuvo que atender una emergencia médica en Thorn Bay. Acabé haciendo autostop con un pescador comercial llamado Dale, que se dirigía a Craig, y no le importó desviarse hacia la cuenca del Harris River, donde yo iba a trabajar. Habló durante todo el trayecto sobre el descenso del retorno de los salmones y el aumento de la temperatura del océano. Y yo le escuché porque le estaba agradecido por llevarme y porque sabía que mi investigación durante los siguientes 4 meses consistiría en documentar esos mismos descensos. El Tongass National Forest se extendía a nuestro alrededor en todas direcciones, la selva templada más grande de Norteamérica. 250 millas de islas, ensenadas y bosques primarios que hacían que la península olímpica, donde había hecho mis prácticas de grado, pareciera un parque urbano. Dale me dejó al final de la Forest Road 3015, una pista forestal que se convertía en grava después de la primera milla y en barro después de la segunda, donde el servicio forestal había dicho que habría un quad esperándome al principio del sendero. No lo había. Me eché al hombro mi mochila de 70 libras y empecé a caminar, siguiendo las marcas del sendero a lo largo del Harris River hacia la estación de investigación de temporada que sería mi hogar hasta finales de septiembre. La estación se encontraba a 3 millas de la carretera, encaramada en una pequeña elevación sobre un meandro del río por donde los salmones se canalizarían en sus migraciones de desove. Los técnicos de temporada anteriores la habían ido construyendo a lo largo de los años. Una estructura de contrachapado de 12 por 16 pies con un tejado de metal,
Un pequeño porche cubierto, un suelo elevado para mantenerla por encima de las crecidas de primavera y un espacio de servicio bajo el suelo que se suponía que era para almacenamiento. Dentro había un catre, un hornillo de propano, una mesa de trabajo y estanterías para el equipo. Unos paneles solares en el tejado cargaban un banco de baterías que alimentaba las luces LED y un módem por satélite para subir los datos. El servicio forestal lo llamaba alojamiento de campo rústico. Yo lo llamaba exactamente aquello para lo que me había apuntado. Pasé la primera semana poniéndolo todo en funcionamiento, probando las presas de recuento que usaríamos para contar salmones, instalando las estaciones de monitorización de la calidad del agua, calibrando el equipo y familiarizándome con la cuenca. Los seres humanos más cercanos estaban en Kaufman Cove, población de 168 habitantes. A 14 millas por carreteras que apenas eran transitables después de la lluvia. Tenía un teléfono por satélite para emergencias y un Garmin InReach para los partes regulares, y se suponía que debía llamar a la oficina del guarda del distrito en Craig cada miércoles y domingo para confirmar que estaba vivo. Era el aislamiento perfecto para alguien que había pasado 4 años analizando datos en un laboratorio sin ventanas, y quería recordar por qué se había metido en biología en primer lugar. La primera señal llegó el 11 de junio, 8 días después de mi llegada. Estaba recorriendo la cresta por encima de la estación para explorar la actividad de los osos negros, porque los osos y las migraciones de salmones van de la mano, y necesitaba saber a qué me enfrentaba. El sendero seguía una vieja senda de caza a través de un denso bosque de píceas y tsugas, con el sotobosque ahogado por la aralia espinosa y la frambuesa del salmón, que hacían que moverse fuera del sendero fuera casi imposible. A media milla de subida encontré un árbol al que le habían arrancado la corteza en surcos verticales desde unos 7 pies de altura hasta casi 10, con la madera de debajo fresca y pálida. Al principio supuse que era un oso, pero el patrón no cuadraba. Los osos suelen dejar marcas de garras horizontales cuando marcan territorio, y normalmente no llegan a 10 pies de altura a menos que estén subidos a algo. Hice fotos con el móvil, tomé nota en mi diario de campo y seguí avanzando. 200 yardas más allá encontré una hilera de depresiones en el suelo blando cerca de un arroyo estacional. Cada depresión de unas 16 pulgadas de largo y 8 de ancho, hundidas en el barro con la profundidad suficiente como para que lo que las hubiera hecho pesara bastante más que yo. La longitud de la zancada era más larga que la mía en al menos un pie. Me dije a mí mismo que eran uapitíes, aunque sabía que no había uapitíes en la Prince of Wales Island. Me dije que era un ciervo muy grande, aunque las huellas no cuadraban. No me dije lo que realmente estaba pensando, porque decirlo en voz alta o incluso escribirlo me convertiría exactamente en el tipo de persona que llega a una estación de investigación en medio de la nada y empieza a ver monstruos. Esa noche me tumbé en el catre escuchando el río, el viento en los árboles y los pequeños sonidos del bosque al sumirse en la oscuridad. Hacia las 11:30 oí golpes en la madera, un chasquido seco como si alguien golpeara un árbol con un bate de béisbol, procedente de algún lugar ladera arriba y al este de la estación. Había leído sobre los golpes en la madera en la bibliografía sobre comunicación animal, cómo varias especies podían usar la percusión para señalar territorio o ubicación, cómo los pájaros carpinteros obviamente la usan, cómo algunos investigadores pensaban que ciertos primates también podrían hacerlo. El sonido se repitió 15 segundos después, luego otra vez a los 20 segundos, y después cesó. Me levanté y me quedé en el porche con la linterna frontal, barriendo con el haz de luz los árboles, sin ver nada más que sombras, maleza y el reflejo plateado de las telas de araña.
Volví a entrar y lo anoté en mis notas de campo. 23:30, sonidos de percusión, probable comunicación de fauna salvaje, origen desconocido. No dormí bien. No dejaba de pensar en aquellas huellas, en la longitud de la zancada, en el hecho de que estaba a 3 millas de la carretera más cercana y a 14 de la ciudad más cercana, y que si algo salía mal aquí tardarían al menos 1 hora en llegar hasta mí, suponiendo que pudiera pedir ayuda, suponiendo que mi teléfono por satélite funcionara, suponiendo que no estuviera paranoico por unas cuantas huellas raras y algunos sonidos en el bosque. Los salmones empezaron a llegar en cantidades significativas el 16 de junio. Me levanté antes del amanecer para empezar los recuentos en la presa inferior, observando el agua en busca de las formas oscuras del salmón cojo y el salmón rosado que remontaban la corriente. A mediodía había contado 83 individuos, lo que estaba por debajo de la media de 5 años, pero dentro de la variación normal. Trabajé hasta primera hora de la tarde y luego volví a la estación mientras la luz empezaba a decaer. Fue entonces cuando noté el olor por primera vez, un hedor denso y almizclado como a perro mojado y carne podrida y algo más que no pude identificar, biológico y anómalo. Me golpeó a unas 50 yardas de la estación con la fuerza suficiente como para que me detuviera y escaneara la linde del bosque, buscando un cadáver, tal vez un animal matado por un oso o un ciervo muerto. No encontré nada. El olor se desvaneció a medida que me acercaba a la estación, lo cual no tenía sentido si la fuente estaba cerca. Dentro calenté una comida liofilizada e intenté ignorar la inquietud que me recorría la espina dorsal, la sensación de ser observado que todo animal de presa debe sentir cuando un depredador está cerca. Comprobé que la puerta estuviera cerrada con el pestillo, comprobé las ventanas, comprobé que mi spray para osos estuviera accesible. Me sentí ridículo haciéndolo, lo hice de todos modos. Durante la semana siguiente adopté una rutina: levantarme al amanecer, contar salmones en las presas, recoger muestras de agua, comprobar los registradores de temperatura, volver a la estación por la tarde, subir los datos a través del módem por satélite, comer, dormir, repetir. El trabajo era exactamente lo que había querido, metódico y centrado, el tipo de investigación que se construye lentamente durante meses en conjuntos de datos que podrían decirnos algo significativo sobre la salud del ecosistema. Pero las señales seguían acumulándose. Encontré más huellas el 19 de junio, esta vez cerca de la presa superior, impresas en el barro a la orilla del río donde algo aparentemente se había arrodillado o agachado para beber. El 21 de junio descubrí un abeto de Douglas a unas 100 yardas de la estación que había sido empujado, no partido por el viento sino empujado, el cepellón arrancado del suelo y el tronco tumbado en una dirección que sugería una fuerza aplicada desde la ladera. El árbol medía unos 40 pies de alto y 18 pulgadas de diámetro. Lo que fuera que lo movió tenía que ser fuerte de una manera que me incomodaba. Hice fotos, medí el tronco, examiné el cepellón y lo anoté todo, tratando de ser un científico al respecto, tratando de pensar en explicaciones que no implicaran reconocer lo que estaba cada vez más seguro de que compartía esta cuenca conmigo. Las vocalizaciones empezaron el 24 de junio. Estaba dentro de la estación después del anochecer, trabajando en la introducción de datos a la luz de un farol LED, cuando oí un aullido desde algún lugar de la cresta. Empezó bajo, casi subsónico, luego subió en tono y volumen hasta convertirse en un grito que duró 6 o 7 segundos antes de cortarse bruscamente. He oído aullar a los lobos, he oído a los coyotes, he oído a los zorros lanzar sus gritos territoriales. Esto no era nada de eso. Era más fuerte, más profundo, con una calidad tonal que sonaba casi a primate, excepto que no hay primates salvajes en Alaska.
ni primates salvajes en Norteamérica fuera de México. El aullido se repitió 3 minutos después, más cerca esta vez, quizás a un cuarto de milla. Me quedé de pie en medio de la estación con la linterna frontal apagada y el spray para osos en la mano, escuchando los latidos de mi propio corazón, esperando otro sonido que no llegó. Cuando finalmente me fui a la cama, dormí con las botas puestas y la mochila medio cargada al alcance de la mano. No escribí sobre las vocalizaciones en mis notas de campo oficiales. Escribí sobre ellas en un cuaderno aparte que guardaba para observaciones que no estaba preparado para compartir con nadie. Observaciones que me harían sonar como si llevara demasiado tiempo solo en el bosque. A finales de junio veía pruebas casi a diario. Ramas rotas dispuestas en patrones que no podía explicar. Piedras apiladas unas sobre otras en el sendero. Más huellas, siempre del mismo tamaño, que aparecían en terreno blando cerca de fuentes de agua. El olor iba y venía, a veces débil, a veces abrumador, siempre haciéndome desear estar en otro lugar. Empecé a variar mi rutina, acercándome a las presas desde diferentes direcciones, evitando patrones predecibles, moviéndome en silencio y escudriñando el bosque constantemente. Vi atisbos un par de veces, una sombra moviéndose entre los árboles, demasiado grande para ser un oso. Una silueta en la cresta al anochecer que se dejó caer a 4 patas y desapareció antes de que pudiera sacar la cámara del móvil. Cada vez me decía a mí mismo que lo había imaginado, que el cerebro humano está programado para encontrar patrones y ver amenazas, que estaba experimentando pareidolia o fatiga o estrés. Cada vez creía un poco menos en mis propias excusas. El 4 de julio era domingo y se suponía que debía contactar con la oficina del distrito. Encendí el teléfono por satélite a mediodía y hablé con Gary, el guarda que se encargaba de las operaciones de campo, un veterano de 30 años que había olvidado más sobre el Tongass de lo que yo aprendería jamás. Le dije que los recuentos de salmones estaban por debajo de la media pero dentro del rango esperado, que los datos de calidad del agua parecían buenos, que yo estaba bien y la estación aguantaba. No le hablé de las huellas, no le hablé del olor, ni de los sonidos, ni de la creciente certeza de que me estaban observando cada vez que salía de la estación. Gary me preguntó si necesitaba algo en el próximo envío de suministros, y le dije que pilas, propano y quizás un café mejor. Se rió y dijo que vería qué podía hacer. El envío de suministros estaba programado para el 15 de julio, un helicóptero desde Ketchikan, que aterrizaría en el claro cerca de la presa superior y dejaría una carga de equipo y comida. Tenía 11 días para mantener la compostura, 11 días para hacer mi trabajo y recopilar mis datos y no pensar demasiado en lo que había ahí fuera entre los árboles. El primer avistamiento directo ocurrió el 7 de julio. Volvía de la presa superior a última hora de la tarde, siguiendo el sendero a través de una sección de bosque primario donde el dosel era lo suficientemente espeso como para que el sotobosque permaneciera en penumbra incluso en verano. Un movimiento a mi izquierda me llamó la atención. A unas 30 yardas entre los árboles, algo grande que se movía paralelo al sendero. Me detuve y me giré buscando mi móvil, intentando hacer zoom con la cámara mientras las manos me temblaban por la adrenalina. La cosa era enorme, erguida sobre 2 piernas, cubierta de pelo marrón oscuro o negro que parecía enmarañado y húmedo a pesar del tiempo seco. Tuve quizás 2 segundos de visión antes de que se agachara detrás de un tronco caído y desapareciera. Me quedé allí 5 minutos, sin respirar bien, escudriñando el bosque, sin ver nada. Cuando comprobé mi móvil, descubrí que había grabado 12 segundos de vídeo que mostraban árboles, sombras y un borrón de movimiento que podría haber sido cualquier cosa.
El archivo parecía corrupto, pixelado y con fallos que no tenían sentido. Intenté exportarlo a mi portátil esa noche y la transferencia falló 3 veces antes de que el archivo simplemente se desvaneciera, apareciendo como 0 bytes en el directorio. Debería haber sido más cuidadoso. Debería haber tenido copias de seguridad redundantes. No debería haber estado temblando tanto como para apenas poder sostener el móvil. Después de eso, los encuentros se intensificaron. El 9 de julio estaba trabajando en la presa inferior cuando algo me lanzó una roca desde la linde del bosque. Una piedra del tamaño de un pomelo que pasó silbando junto a mi cabeza y chapoteó en el río a 10 pies de distancia. Me di la vuelta de golpe y no vi nada, solo bosque, solo sombras. Otra roca llegó desde un ángulo diferente, esta aterrizando lo suficientemente cerca como para salpicarme agua en las piernas. Agarré mi equipo y volví rápidamente a la estación, mirando por encima del hombro cada pocos pasos, esperando ver algo siguiéndome. Nunca apareció nada. Esa noche, oí pasos rodeando la estación, zancadas bípedas y pesadas que hacían vibrar el entarimado. Me senté en el catre con mi linterna frontal y el spray para osos, escuchando los pasos moverse del lado sur al lado este, al lado norte, deteniéndose ocasionalmente y luego continuando. Los pasos cesaron sobre las 3 de la madrugada. No dormí. El 10 de julio trajo el zarandeo de árboles. Estaba fuera de la estación al amanecer preparando café en el hornillo de propano en el porche, cuando una picea a unas 40 yardas de distancia empezó a temblar violentamente. No había viento. Los otros árboles estaban quietos. Solo este árbol balanceándose de un lado a otro con la fuerza suficiente como para oír crujir el tronco. Duró unos 20 segundos y luego se detuvo. Me quedé allí de pie, sosteniendo mi taza de café, observando el árbol, esperando que algo saliera de detrás de él. Nada lo hizo. Volví a entrar y cerré la puerta con llave, lo cual era estúpido porque la puerta era solo de contrachapado y un pestillo básico, pero me hizo sentir mínimamente menos vulnerable. Me quedé dentro hasta que hubo plena luz. Luego me obligué a salir a revisar el árbol. El suelo alrededor de la base estaba removido, revuelto como si algo hubiera agarrado el tronco y lo hubiera sacudido desde el nivel del suelo. Las ramas más bajas estaban a 10 pies de altura. Hice fotos y mediciones e intenté calcular cuánta fuerza se necesitaría para sacudir un árbol de ese tamaño. Los números no me hicieron sentir mejor. El encuentro cercano tuvo lugar el 12 de julio. Iba de camino a la presa superior antes del amanecer, usando mi linterna frontal porque el sendero era técnico en algunos tramos y no quería arriesgarme a una torcedura de tobillo. Acababa de cruzar el arroyo por el puente de troncos cuando oí una respiración, profunda y rítmica que venía de unos 15 pies ladera arriba. Me quedé helado, moviendo solo los ojos, intentando localizar la fuente. La respiración continuó, adentro y afuera, acompañada de un olor tan fuerte que me lloraban los ojos. Algo resopló, una exhalación profunda y gutural que sentí en el pecho. No podía ver nada en el haz de la linterna frontal excepto árboles y maleza. Muy lentamente busqué mi spray para osos, quité el seguro y lo mantuve preparado. La respiración se detuvo. Conté hasta 60, luego hasta 120, y entonces empecé a retroceder, un paso a la vez, manteniendo la luz apuntando ladera arriba. Habría recorrido unas 10 yardas antes de darme la vuelta y caminar rápidamente de regreso a la estación. No exactamente corriendo, pero casi. Me quedé dentro hasta que salió el sol, sentado junto a la ventana con el spray para osos en una mano y mi teléfono por satélite en la otra, tratando de decidir si esto contaba como una emergencia por la que valía la pena llamar. Casi me marché. Estuve a punto de hacer la mochila.
caminar hasta la carretera y pedir que me sacaran de allí. Tenía la mochila cargada, mi teléfono por satélite listo, las palabras que le diría a Gary ya planeadas, pero no sabía qué decirle. No podía hablarle de la criatura porque eso me haría parecer un loco, y no podía decirle que simplemente tenía miedo porque eso sería acabar con mi carrera antes de que empezara, quemar mi credibilidad como biólogo de campo antes incluso de terminar mi máster. Así que deshice la mochila, volví al trabajo y me dije a mí mismo que podía aguantar 3 días más hasta el envío de suministros. 3 días más en los que habría un piloto y quizás un guarda y otros seres humanos que podrían confirmar que no estaba perdiendo la cabeza. Recopilé mis recuentos de salmones, registré mis datos de calidad del agua, evité mirar la linde del bosque. Fingí que todo estaba bien. El 13 de julio apenas salí de la estación. Me dije que me estaba poniendo al día con la introducción de datos, procesando el cúmulo de observaciones y mediciones que había dejado amontonar. En realidad, tenía demasiado miedo de adentrarme en el bosque solo. Subí datos a través del módem por satélite. Envié un correo electrónico a mi tutor con un informe de progreso que no mencionaba nada inusual. Comí comidas liofilizadas que apenas saboreé. Esa noche volví a oír golpes en la madera, cercanos y rítmicos, como si algo estuviera haciendo señales. Oí vocalizaciones, esos aullidos agudos que me ponían la piel de gallina. Oí pasos. Me quedé dentro con la puerta cerrada y todas las luces encendidas, consumiendo la energía de las baterías que no podía permitirme malgastar, sin importarme. En algún momento después de la medianoche me quedé dormido sentado y soñé que algo apretaba su cara contra la ventana, mirándome con ojos que reflejaban el haz de mi linterna frontal como los de un animal. El 14 de julio me obligué a revisar las presas una vez más antes del envío de suministros. Los recuentos de salmones eran cruciales para la investigación, y perder un día de datos comprometería la continuidad del conjunto de datos. Me moví rápidamente, tomando la ruta más directa, deteniéndome con frecuencia para escudriñar el bosque. En la presa inferior conté 47 salmones y anoté que la temperatura del agua tendía a ser ligeramente más cálida que la media de 5 años. En la presa superior conté 62 salmones y descubrí que algo había dañado la escala de peces, doblando el marco de aluminio de una manera que sugería una fuerza masiva aplicada con la mano, la zarpa o como sea que llames a los apéndices de una criatura que oficialmente no existe. Fotografié los daños, tomé medidas, intenté pensar en explicaciones alternativas. ¿Osos? No. Los osos no doblan el metal. ¿Un árbol caído? El árbol caído más cercano estaba a 30 yardas. Dejé de intentar explicarlo y volví a la estación tan rápido como el terreno me lo permitió, llegando justo antes del mediodía. El envío de suministros estaba programado para las 3 de la tarde. Pasé la primera parte de la tarde organizando la estación, haciendo una lista de lo que necesitaba, intentando actuar como un investigador funcional en lugar de como alguien que llevaba una semana durmiendo con las botas puestas. A las 3 menos cuarto me dirigí al claro cerca de la presa superior donde aterrizaría el helicóptero, llevando mi teléfono por satélite y una radio de mano, y una esperanza desesperada de que ver a otro ser humano haría que todo esto pareciera de algún modo manejable. Esperé en el claro, atento al sonido de los rotores, mirando el reloj cada 30 segundos. Dieron las 3 y pasaron, las 3 y cuarto, las 3 y media. A las 3 y 40 llamé a la oficina del distrito con el teléfono por satélite y hablé con Gary, quien me dijo que el helicóptero tenía problemas mecánicos y que el envío se reprogramaba para el 16 de julio pasado mañana, que sentía las molestias. Me quedé de pie en el claro vacío y sentí que algo dentro de mí se resquebrajaba, solo un poco.
la fisura por estrés que sufres cuando te has mantenido entero a pura fuerza de voluntad, y el universo decide que tienes que aguantar un poco más. Llegué a la estación a las 4:30. El olor estaba allí, fuerte y cercano, concentrado en el lado norte del edificio. Rodeé la estación lentamente, buscando huellas, daños, cualquier señal de lo que había estado allí. Encontré huellas en el barro cerca de la entrada del espacio bajo el suelo, las mismas impresiones de 16 pulgadas que había estado viendo durante semanas, frescas y profundas. Algo había estado aquí mientras yo estaba en el claro. Algo había estado esperando a que me fuera. Entré. Cerré la puerta con llave y me senté en el catre, tratando de pensar con claridad, de trazar un plan. Podía marcharme esa noche, llegar a la carretera al amanecer, hacer señas a un vehículo. Podía llamar a Gary y solicitar una extracción de emergencia, inventarme un problema médico. Podía quedarme y defender la estación, mi investigación y mi carrera. Repasé los escenarios, sopesando los riesgos, intentando ser racional. Lo único en lo que podía pensar era en que estaría solo aquí 2 noches más. 2 noches más en las que algo que podía doblar metal y derribar árboles sabía exactamente dónde estaba. Decidí quedarme. Fue quizás la decisión más estúpida que he tomado nunca, pero en ese momento me pareció la única opción que no terminaba conmigo explicándole a mi tutor por qué había abandonado meses de recopilación de datos porque me había asustado la fauna salvaje. Pasé el resto de la tarde reforzando la puerta con madera sobrante, revisando las ventanas, organizando mi equipo para poder cogerlo rápidamente si necesitaba correr. Cargué todas las baterías que tenía, llené todos los recipientes de agua, cociné una comida caliente con la teoría de que podría ser mi última oportunidad en un tiempo. Mientras se ponía el sol, me senté en el porche con mi spray para osos y observé el bosque, buscando movimiento, viendo sombras que podrían haber sido árboles o podrían haber sido otra cosa. El olor venía en oleadas, denso y orgánico. El bosque se quedó en silencio, esa ausencia de sonido que significa que los depredadores están cerca. Esperé. La primera roca golpeó el tejado a las 9:40 de la noche, un impacto pesado que sonó como un disparo. Me encogí con tal fuerza que casi se me cae la linterna frontal. Otra roca golpeó la pared oeste, luego otra contra la puerta, cada impacto preciso y deliberado. Me alejé de las paredes, permaneciendo en el centro de la habitación, tratando de rastrear de dónde venían los lanzamientos. El patrón cambió. Las rocas golpeaban desde diferentes ángulos como si algo estuviera rodeando la estación y probándola. Una roca más grande atravesó la ventana cubriéndome de cristales. Agarré mi mochila y mi spray para osos, retrocediendo hacia la puerta, tratando de decidir si quedarme dentro era más seguro que correr. Los impactos en el tejado se hicieron más fuertes, más frecuentes, superponiéndose. Algo estaba lanzando múltiples proyectiles, bombardeando la estación con la fuerza suficiente como para sentir el suelo temblar. Entonces se detuvo. Silencio total. Me quedé en medio de la habitación respirando con dificultad, escuchando. Nada. 30 segundos. 1 minuto. 2 minutos. Empecé a pensar que tal vez había terminado, que la criatura había perdido el interés que podía esperar a que pasara. Entonces oí pasos en el porche, pesados y lentos, probando las tablas. Oí una respiración en la puerta, resoplando como si intentara olerme a través de la rendija. Oí una mano o una zarpa arañando la madera, experimentando con el pestillo. Levanté mi spray para osos, apuntando a la puerta, con el dedo en el gatillo, tratando de recordar el alcance efectivo, y si el spray para osos siquiera frenaría a algo de ese tamaño.
La puerta traqueteó en su marco, pero aguantó. Los pasos se movieron hacia la ventana. Vi una silueta bloquear la luz de la luna masiva y oscura. Vi dedos o algo parecido a dedos entrar por la ventana rota y agarrar el marco. Rocié la abertura de la ventana. Una ráfaga completa de 2 segundos. Una niebla química naranja llenando el pequeño espacio. La cosa de fuera emitió un sonido que nunca olvidaré. Un rugido que era en parte animal y en parte otra cosa. Indignación y dolor mezclados en una vocalización que sacudió las paredes. Los dedos desaparecieron. Oí pasos pesados alejándose de la estación, abriéndose paso entre la maleza. Luego, silencio de nuevo. Me quedé allí con el bote de spray para osos vacío, con los residuos naranjas quemándome los ojos y la garganta, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Realmente le había dado a algo con el spray, algo con dedos que podían entrar por las ventanas. La constatación de que esto era real, de que no me lo estaba imaginando, no me hizo sentir mejor, me hizo sentir peor. Le di 10 minutos, luego abrí la puerta y miré afuera. El porche estaba vacío, el bosque estaba oscuro. Pude ver el suelo removido donde unos pies pesados habían revuelto el barro en dirección norte hacia los árboles. Volví a entrar, arrastré la mesa contra la ventana rota, empujé el catre contra la puerta. Me senté en el suelo con mi segundo bote de spray para osos y mi teléfono por satélite, debatiendo si pedir ayuda ahora o esperar hasta la mañana. Decidí esperar. Si llamaba ahora sonaría histérico. Si esperaba hasta la mañana, al menos podría fingir estar tranquilo. No dormí. Me quedé allí sentado en la oscuridad, escuchando cada sonido, sobresaltándome con cada crujido del edificio al asentarse. Hacia la medianoche los pasos regresaron, rodeando la estación de nuevo, pero manteniendo más distancia esta vez. El spray para osos me había comprado espacio, no sabía cuánto. A las 2:17 de la madrugada del 15 de julio, algo agarró el borde del tejado de metal y tiró. Oí los tornillos saltar de la madera, un estacato rápido que sonaba a petardos. Una sección del tejado se desprendió con un chirrido de metal torturado. Empezó a entrar lluvia por el hueco, aunque no había estado lloviendo hacía un minuto. O quizás sí, y no me había dado cuenta por el sonido de mi propio pulso. Otra sección del tejado se arrancó. Podía ver el cielo nocturno a través de la abertura, estrellas y nubes. Agarré mi mochila y mi linterna frontal buscando opciones sin encontrar ninguna. La puerta estaba bloqueada. La ventana era demasiado pequeña para salir por ella. La estación tenía otra característica en la que apenas había pensado desde que llegué: el espacio de servicio bajo el suelo. Aparté el catre de la puerta, empujé la mesa a un lado y encontré la trampilla en el suelo que conducía al espacio de servicio. Medía 2 pies cuadrados, diseñada para acceder a la zona de almacenamiento bajo la estación. Había bajado allí una vez, el tiempo suficiente para ver que era un espacio de 2 pies de altura lleno de arañas y barro. Abrí la trampilla de un tirón y dejé caer mi mochila por la abertura. Luego me deslicé a través de ella, cerrando la trampilla sobre mí justo cuando toda la sección del tejado se soltó con un grito metálico. Me tumbé boca abajo en el barro bajo el entarimado, respirando por la boca porque el olor allí abajo era peor que cualquier cosa de fuera. Una combinación de tierra húmeda, descomposición y lo que fuera que hubiera estado usando este espacio antes de que yo llegara. Sobre mí oí pasos en el suelo en el que había estado de pie segundos antes. Pesados, deliberados, moviéndose de un extremo de la estación al otro. Oí cómo lanzaban mi catre, el estruendo al golpear la pared. Oí cómo derribaban el hornillo de propano, el estrépito del tanque rodando por el suelo. Oí cómo arrancaban las estanterías, cómo se rompía el equipo,
cómo se rompían los cristales. La criatura estaba destruyendo todo metódicamente, desmontando la estación pieza por pieza. Apreté la cara contra el barro, tratando de no respirar, tratando de no existir. Mi linterna frontal estaba apagada. Mi mochila estaba en algún lugar a mi izquierda. No podía ver nada excepto la débil línea de luz de luna que entraba por los huecos entre las tablas del suelo. La destrucción continuó durante lo que pareció una hora, pero probablemente fueron 20 minutos. Oí cómo volcaban la mesa. Oí cómo lanzaban el banco de baterías solares con la fuerza suficiente para romper la carcasa. Oí lo que sonó como si la criatura atravesara las paredes de contrachapado a puñetazos, el astillarse y crujir de la madera cediendo a la fuerza. A través de los huecos del entarimado capté atisbos de movimiento, una enorme forma oscura moviéndose por el espacio sobre mí. En un momento dado se detuvo directamente sobre mi posición y pude ver a través de los huecos lo que podrían haber sido pies o manos, oscuros y cubiertos de pelo, cada dígito tan grueso como mi muñeca. Las tablas sobre mí crujieron bajo el peso. Dejé de respirar. El peso se desplazó. La criatura siguió su camino. Entonces la oí marcharse. Los pasos se movieron hacia el porche, luego bajaron los escalones y se alejaron hacia el bosque. Esperé, contando los segundos, tratando de decidir cuánto tiempo permanecer escondido. Llegué a 300 antes de oírla regresar. No había terminado. Rodeó la estación una vez, 2 veces, y luego la oí en la esquina norte, cerca de la entrada del espacio bajo el suelo. Oí resoplidos, el mismo sonido que había hecho en la puerta antes. Sabía que yo estaba aquí abajo, tenía que saberlo. Oí rascar en la abertura del espacio, la madera astillándose mientras intentaba ensanchar el hueco. Busqué a tientas mi spray para osos restante en la oscuridad, encontrándolo por el tacto, poniendo mi dedo en el gatillo. El rascar cesó. Los resoplidos cesaron. Los pasos se alejaron de la estación, en dirección este esta vez, desvaneciéndose en la distancia. Me quedé bajo el entarimado durante otra hora, quizás más. Perdí la noción del tiempo. Mi móvil estaba en mi mochila en algún sitio, pero no me atreví a encender una luz para encontrarlo. Simplemente me quedé allí en el barro, escuchando la lluvia que ahora sí caía, entrando por el tejado destrozado y goteando a través de las tablas del suelo sobre mí. Finalmente, la lluvia cesó. Finalmente, el cielo empezó a clarear. Finalmente, me convencí de que necesitaba moverme, necesitaba evaluar los daños, necesitaba decidir qué hacer a continuación. Empujé la trampilla hacia arriba lentamente, listo para volver a bajar si algo estaba esperando. La estación sobre mí estaba destrozada. El tejado había desaparecido en su mayor parte. Las paredes estaban perforadas en múltiples lugares. Los muebles eran leña. Mi equipo estaba esparcido y roto, los paneles solares destrozados, el banco de baterías abierto de par en par, el portátil aplastado en pedazos. El módem por satélite estaba arrancado de su soporte y doblado en un ángulo que dejaba claro que nunca volvería a funcionar. Subí por la trampilla y me quedé de pie entre las ruinas de lo que había sido mi estación de investigación, sintiéndome entumecido, vacío y completamente derrotado. 3 meses de trabajo, miles de dólares en equipo, todo desaparecido. Encontré mi teléfono por satélite entre los escombros, la pantalla rota pero el dispositivo aún funcional. Llamé a Gary a la oficina del distrito y cuando respondió le dije que había habido un incidente en la estación, que necesitaba una extracción inmediata, que se lo explicaría cuando llegaran. Oyó algo en mi voz que le hizo dejar de hacer preguntas y simplemente decir que enviarían un helicóptero tan pronto como fuera posible, probablemente en 2 horas. Colgué y me senté en lo que quedaba del porche, esperando la luz del día,
tratando de procesar lo que había sucedido. Estaba vivo. Eso era lo principal. Estaba vivo y podía irme y no tener que volver nunca a este lugar. El helicóptero llegó a las 8:30 de la mañana. Un Jayhawk de la Guardia Costera de Sitka con 2 pilotos y un nadador de rescate que echó un vistazo a la estación y dijo: «Joder». Gary estaba a bordo. Salió y se quedó a mi lado mirando los restos, sin decir nada durante un buen rato. Finalmente preguntó qué había pasado, y le dije que un oso había destruido la estación durante la noche, que me había escondido en el espacio bajo el suelo. Miró el tejado de metal doblado y las paredes perforadas y las huellas en el barro. Impresiones de 16 pulgadas que obviamente no eran de oso, y asintió lentamente. Dijo que presentaríamos un informe cuando volviéramos a Craig, que el servicio forestal investigaría, que no me preocupara por el equipo porque para eso estaban los seguros. Nunca me pidió que diera más detalles. Nunca cuestionó la historia del oso. Simplemente me ayudó a cargar lo que se podía salvar en el helicóptero y nos fuimos. El guarda que vino a investigar el lugar 2 días después era un tipo llamado Tom, que había trabajado en el Tongass durante 15 años. Hizo fotos y mediciones y recogió muestras de pelo que se habían enganchado en el marco de la ventana rota. Escribió un informe que concluía que los daños eran consistentes con la actividad de un animal grande, especie desconocida, posiblemente un oso pardo exhibiendo un comportamiento inusual. Las muestras de pelo fueron a un laboratorio en Juneau y volvieron como no concluyentes, degradadas por la exposición ambiental, imposibles de identificar definitivamente. Tom me llamó una semana después y me dijo, extraoficialmente, que había visto cosas en su tiempo en el Tongass que no podía explicar, que yo no era la primera persona en informar de algo así, que probablemente no sería la última. Me sugirió que no hablara demasiado de ello si quería seguir trabajando en biología de la fauna. Le di las gracias, colgué y seguí su consejo. El periodista del Ketchikan Daily News me encontró a través de los informes de incidentes del servicio forestal. Se llamaba Jeff y llevaba 10 años cubriendo historias extrañas en el sudeste de Alaska. Desde desastres de pesca comercial hasta desapariciones misteriosas y avistamientos de animales que no deberían existir. Me entrevistó por teléfono y le di la versión edulcorada, la historia del oso, el espacio bajo el suelo, la destrucción. Hizo preguntas cuidadosas sobre detalles que yo no había mencionado, como si había oído vocalizaciones o encontrado huellas inusuales de antemano. Dije que tal vez, que había notado algunas cosas pero que no podía estar seguro de lo que significaban. Lo escribió como un artículo de interés humano sobre la angustiosa noche de un biólogo escondiéndose de un oso. Lo publicó en la página 6 con una foto de la estación dañada. La historia se publicó una vez. Nadie le dio seguimiento. Jeff me llamó un mes después y me dijo que su editor pensaba que el artículo era interesante pero demasiado raro para un seguimiento, que habían decidido centrarse en noticias locales más convencionales. Dijo que creía que algo me había pasado ahí fuera, algo que la historia del oso no cubría del todo. No lo confirmé ni lo negué. Lo dejamos así. Terminé mi contrato a distancia procesando los datos que había recopilado antes del incidente, redactando mi análisis del recuento de salmones sin mencionar nada sobre las 2 últimas semanas de julio. Mi tutor de Oregon State leyó mi informe y dijo que los datos eran sólidos a pesar de la temporada de campo abreviada, que los fallos de equipo ocurren, que no debía machacarme por la extracción temprana. Me preguntó si quería volver a Alaska para otra temporada de campo para completar el conjunto de datos. Dije que no. Me preguntó si quería continuar con la investigación del salmón costero en un lugar diferente. Dije que no. Me preguntó qué quería hacer en su lugar.
y le dije que estaba interesado en los ecosistemas de agua dulce, quizás lagos, quizás ríos en lugares con menos bosque. Me miró durante un buen rato, probablemente preguntándose qué le había pasado al estudiante entusiasta que había estado tan emocionado con el trabajo de campo en Alaska. No insistió. Simplemente me ayudó a reestructurar mi plan de investigación en torno a la ecología de los lagos en las Cascades. Lejos del océano, lejos del bosque primario, lejos de cualquier lugar donde una persona pudiera estar a 3 millas de la carretera más cercana. Cambié mi enfoque a los ecosistemas de agua dulce y nunca volví a Alaska. Terminé mi máster con una tesis sobre el ciclo del fósforo en lagos de montaña. Conseguí un trabajo en el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Oregón, haciendo estudios de arroyos en cuencas deforestadas. Conocí a una mujer llamada Rachel que trabajaba en la restauración de cuencas y nos casamos en un juzgado de Eugene porque planificar una boda parecía demasiado complicado. Con el tiempo le conté lo de Alaska, una noche tarde después de demasiado vino, toda la historia de principio a fin. Escuchó sin interrumpir y cuando terminé me preguntó si creía en el pie grande. Le dije que no sé en qué creo, pero sé lo que viví, y no son la misma cosa. Dijo que era justo. Nunca volvió a sacar el tema. Todavía conservo el cuaderno privado donde registré las observaciones que no pude poner en mis notas de campo oficiales. Lo leo a veces, generalmente tarde por la noche cuando no puedo dormir, mirando mi propia letra describiendo cosas que no deberían existir. Tengo las fotos de mi móvil, las que no están corruptas, que muestran huellas y árboles dañados y metal doblado. Tengo el teléfono por satélite con la pantalla rota que usé para pedir la extracción. No tengo el archivo de vídeo que desapareció. No tengo las muestras de pelo que resultaron no concluyentes. No tengo ninguna prueba que convenza a alguien que no estuvo allí. La doctora Hendricks me pregunta por qué sigo viniendo a terapia si no quiero que me convenzan de que fue una psicosis inducida por el trauma, o una identificación errónea, o una alucinación por estrés. Le digo que vengo porque a veces ayuda a hablar de ello con alguien a quien le pagan por escuchar sin juzgar. Me pregunta si alguna vez pienso en volver, en intentar documentar lo que vi con mejor equipo, con apoyo, con un plan. Le digo que no, que aprendí la lección sobre ir solo al bosque a buscar cosas que no quieren ser encontradas. Escribe algo en su cuaderno y me pregunta si las pesadillas continúan. Le digo que sí, pero con menos frecuencia. Ahora quizás una vez a la semana en lugar de todas las noches. Lo que no le digo a la doctora Hendricks es que a veces todavía las oigo, esas vocalizaciones cuando estoy acampando en las Cascades o de excursión en la Coast Range. Solo ecos quizás, o mi imaginación, o el viento en los árboles sonando como algo que no es. No le digo que todavía reviso la linde del bosque obsesivamente cuando estoy en el campo, que todavía llevo spray para osos aunque los osos negros en Oregón son tan peligrosos como mapaches grandes, que todavía duermo con las botas puestas cuando estoy en una tienda de campaña. No le digo que cada vez que veo una noticia sobre un excursionista desaparecido en el noroeste del Pacífico me pregunto si vieron algo entre los árboles, si se acercaron demasiado, si todavía están ahí fuera escondidos bajo un entarimado esperando a que algo pierda el interés y se vaya. El servicio forestal finalmente desmanteló lo que quedaba de la estación de investigación Charlie 7. Demasiado cara de reconstruir, demasiado aislada para mantener, demasiada responsabilidad después del incidente. Trasladaron el programa de monitorización del salmón a un sitio más accesible cerca de Kaufman Cove, donde los investigadores podían ir y venir en coche cada día, donde había cobertura de móvil y apoyo cercano. Que yo sepa,
Nadie ha pasado una noche solo en ese meandro del Harris River desde que me fui. Me alegro. Espero que nadie lo haga nunca. Pienso en Kevin Marsh a veces, el nombre que di cuando firmé el contrato, el nombre en todos los informes de incidentes y las reclamaciones del seguro y el artículo del Ketchikan Daily News. Ahora parece otra persona, alguien lo suficientemente ingenuo como para pensar que estar solo en la naturaleza solo significaba estar solo. Ahora sé que no es así. La naturaleza nunca está vacía. Hay cosas en los bosques primarios, en los lugares a los que los humanos rara vez van. Cosas que han aprendido a evitarnos la mayor parte del tiempo, pero que a veces no lo hacen. Yo vi una, me escondí de ella. Viví para contar una historia que nadie cree del todo y que no puedo probar del todo. La doctora Hendricks me pregunta al final de nuestra sesión si siento que estoy progresando, si hablar de ello me ayuda a procesar el trauma. Le digo que sí, que duermo mejor, que la ansiedad es manejable, que estoy siguiendo adelante con mi vida. Es mayormente cierto, duermo mejor, la ansiedad es manejable, estoy siguiendo adelante, pero hay una parte de mí que todavía está bajo ese entarimado, respirando por la boca para que el sonido no me delate, escuchando a algo masivo destrozar todo lo que hay sobre mí, preguntándome si el suelo aguantará, o si la entrada al espacio de servicio cederá, o si así es como termina. Esa parte de mí sigue ahí, y siempre lo estará. La doctora Hendricks lo anota. Programamos otra sesión para el próximo martes a las 3 de la tarde. Le doy las gracias. Me voy y conduzco de vuelta a mi oficina en Pesca y Vida Silvestre, donde paso las tardes analizando datos de calidad del agua de arroyos donde la mayor amenaza es la escorrentía agrícola. A veces recibo correos electrónicos de otros investigadores preguntando por mi tiempo en Alaska, si recomendaría la Prince of Wales Island para trabajo de campo, preguntando sobre la logística de las estaciones remotas. Siempre digo que es un país precioso pero desafiante, que el aislamiento puede ser difícil, que deben asegurarse de tener buen equipo de comunicación y un protocolo de contacto sólido. No les cuento el resto. ¿Qué sentido tendría? O pensarían que estaba mintiendo o irían a buscar pruebas, y ninguno de los dos resultados ayuda a nadie. El bosque guarda sus secretos. Yo guardo los míos. Hemos llegado a un entendimiento. Todavía me pregunto a veces qué quería. Si solo estaba defendiendo su territorio o si había algo más deliberado en la forma en que me acechó durante semanas antes del ataque final. La forma en que esperó hasta que estuve verdaderamente aislado. La forma en que pareció saber exactamente cuándo sería más vulnerable. Me pregunto si sigue allí, en esa cuenca, esperando al próximo investigador lo suficientemente tonto como para pasar meses solo en su territorio. Me pregunto si alguien más lo ha visto, si hay otros cuadernos como el mío llenos de observaciones que nadie creerá. Me pregunto si Tom, el guarda, tenía razón, que no fui el primero y no seré el último. Sobre todo me pregunto qué haría diferente si pudiera volver al 3 de junio con el conocimiento que tengo ahora. ¿Rechazaría la misión? ¿Llevaría a más gente? ¿Instalaría cámaras de seguridad, sensores de movimiento, equipo de grabación? ¿O haría exactamente lo que hice, decirme a mí mismo que las señales eran solo fauna, convencerme de que estaba siendo paranoico, quedarme hasta que fuera casi demasiado tarde? Creo que ya sé la respuesta. Creo que me quedaría, porque era joven y ambicioso y estaba decidido a demostrar mi valía, y porque admitir que algo desconocido y aterrador me estaba acechando habría significado admitir que la situación me superaba. Y no podía hacer eso. El orgullo es caro en la naturaleza. Yo pagué el mío con cada pieza de equipo que había pasado 3 meses desplegando, con los datos que podrían haber importado, con la trayectoria profesional que nunca ocurrió.
Las migraciones de salmón en el Harris River probablemente sigan por debajo de la media. El cambio climático y el calentamiento del océano no son problemas que se resuelvan solos. Alguien más está recopilando esos datos ahora. Alguien que va y viene en coche cada día, que no sabe nada de las huellas que encontré o las vocalizaciones que oí, o la criatura que desmanteló una estación de investigación en menos de una hora. Bien por ellos. Espero que sus datos sean limpios, que su equipo se mantenga funcional y que nunca tengan una razón para pensar en lo que podría estar observando desde la linde del bosque mientras se concentran en contar peces. Tengo una buena vida ahora, un trabajo estable, un buen matrimonio, una casa en Eugene con un jardín, una valla y vecinos lo suficientemente cerca como para oír si algo va mal. Trabajo en proyectos de restauración de cuencas, analizando el hábitat de los arroyos, recomendando mejoras para alcantarillas y pasos de peces. Es un trabajo significativo, es un trabajo seguro, es un trabajo que puedo hacer sin mirar por encima del hombro cada pocos minutos. Rachel y yo vamos de excursión a veces, generalmente por senderos muy transitados en lugares como Silver Falls o el Mackenzie River, lugares donde nunca estás a más de 1 milla de un aparcamiento y siempre hay otra gente alrededor. Ella no dice nada sobre mi preferencia por los senderos populares en lugar de los remotos. Lo entiende, aunque nunca lo entenderá del todo. Guardo el cuaderno de campo en un cajón de mi despacho en casa, debajo de viejas declaraciones de la renta y papeles olvidados. Lo saco a veces cuando Rachel trabaja hasta tarde y la casa está en silencio y necesito recordarme a mí mismo que no me lo imaginé todo. La letra es mía, las fechas son secuenciales, las observaciones se construyen unas sobre otras de manera que forman un patrón que no puedes ver si miras una sola entrada, pero que se vuelve innegable cuando las lees en orden. 11 de junio. Huellas inusuales. 24 de junio. Vocalizaciones. 7 de julio. Confirmación visual. 14 de julio. Equipo dañado. 15 de julio. Destrucción total. Se lee como un estudio científico de un depredador probando a su presa, aprendiendo patrones, encontrando debilidades, esperando el momento óptimo para atacar. Excepto que yo no era la presa. Nunca fui atacado directamente. Fui ahuyentado, progresiva e insistentemente, hasta que finalmente entendí que no era bienvenido en esa cuenca. La destrucción final de la estación se sintió menos como un ataque y más como una declaración, una demostración de lo que podría pasar si no me iba. Me fui. Nunca volví. Quizás ese era el objetivo desde el principio. Quizás la criatura no intentaba matarme. Quizás solo intentaba hacerme entender que este era su territorio, no el mío, y que necesitaba respetar ese límite o afrontar las consecuencias. Si eso es cierto, entonces aprendí la lección. Ahora entiendo que hay lugares a los que los humanos no pertenecen, que naturaleza no significa deshabitado, que compartimos este continente con cosas que no entendemos del todo, y probablemente nunca lo haremos. Entiendo que algunas preguntas no tienen respuestas satisfactorias, que algunas experiencias no pueden explicarse adecuadamente a las personas que no estuvieron allí. Entiendo que las pruebas de vídeo, las muestras físicas y los testimonios de testigos presenciales pueden parecer suficientes para demostrar que algo existe, pero no lo son. No realmente, no cuando la alternativa es aceptar que el mundo natural contiene misterios que no hemos resuelto y que quizás no podemos resolver. La doctora Hendricks probablemente diría que estoy racionalizando, encontrando un significado en el trauma para hacerlo más soportable. Quizás tenga razón. Quizás solo me estoy contando historias para evitar enfrentarme a la realidad de que viví algo aterrador y no saqué nada más que cicatrices que no puedo mostrar a nadie. O quizás ambas cosas son ciertas simultáneamente.
Quizás viví algo real y aterrador, y quizás estoy extrayendo un significado de ello porque eso es lo que hacen los humanos. Encontramos patrones, construimos narrativas e intentamos comprender nuestro lugar en un mundo al que no le importa si lo entendemos o no. Lo que sé con certeza es esto. Pasé 3 meses en el Tongass National Forest realizando una investigación sobre la población de salmones. Documenté descensos en los retornos consistentes con las tendencias regionales. Recopilé datos de calidad del agua que contribuyeron a un estudio más amplio sobre los impactos del clima en los ecosistemas de salmón del Pacífico. Sufrí fallos en el equipo e interferencia de la fauna que requirieron una extracción temprana del sitio de campo. Todo eso está documentado. Es verificable, oficial. El resto son solo historias que me cuento tarde por la noche, cuando el viento en los árboles suena a pasos y recuerdo lo que se sentía al esconderse en el barro mientras algo masivo destruía todo sobre mí. Ya no hablo mucho de ello, excepto con la doctora Hendricks los martes y ocasionalmente con Rachel cuando no puedo dormir y necesito explicar por qué estoy de pie junto a la ventana mirando la linde del bosque a las 3 de la mañana. La historia no se vuelve más fácil de contar con el tiempo. Si acaso, se vuelve más difícil, porque la distancia del evento hace que parezca menos real, más como algo que le pasó a otra persona, hasta que miro las cicatrices en mis manos por arrastrarme entre los cristales rotos en la oscuridad y recuerdo que me pasó a mí, que estuve allí, que sobreviví. Gary, del servicio forestal, se jubiló el año pasado. Me envió una postal diciendo que se mudaba a Arizona, que ya había pasado suficiente tiempo bajo la lluvia, que estaba deseando el clima desértico y los espacios abiertos donde se puede ver a millas. Incluyó una nota escrita a mano que decía que si alguna vez quería hablar sobre lo que realmente sucedió en la estación Charlie 7, tenía su número. Nunca llamé. ¿Qué le diría? Que hizo bien en no presionarme para obtener detalles, que la historia del oso era más limpia que la verdad, que algunas cosas es mejor dejarlas en los informes oficiales como actividad de animal grande, especie desconocida. Él ya lo sabe. Cualquiera que haya pasado tiempo serio en la naturaleza remota lo sabe. El bosque guarda secretos. Las personas que trabajan en el bosque aprenden a guardar secretos también. Tom, el guarda, me envía un correo electrónico cada año más o menos, generalmente alrededor del aniversario del incidente solo para ver cómo estoy. Siempre respondo que estoy bien, trabajando en proyectos de cuencas, ocupado. Él siempre responde que se alegra de oírlo, que espera que el trabajo me resulte gratificante. Nunca mencionamos Alaska, nunca mencionamos esa noche. No es necesario. Tenemos un entendimiento del tipo que desarrollas con alguien que ha visto las mismas cosas que tú. Aunque nunca hables de ello directamente, Jeff, del Ketchikan Daily News, intentó contactarme un par de veces en el primer año después de que se publicara el artículo. Quería hacer un seguimiento. Quería saber si estaría dispuesto a declarar oficialmente con más detalles. Dijo que tenía interés de algunos podcasts que cubrían fenómenos inexplicables en entornos salvajes. Me negué cortésmente. Dejó de preguntar después del tercer intento. Se lo agradecí. Algunas historias no necesitan seguimientos. Algunas historias están completas tal como son, con finales ambiguos y todo. Tengo 32 años ahora, 5 años después de aquel verano en Alaska. 5 años en una carrera que me lleva a los bosques regularmente, pero que nunca me deja verdaderamente aislado. Me he vuelto bueno en mi trabajo. He publicado varios artículos sobre la efectividad de la restauración de arroyos. Me he labrado una reputación como alguien fiable y minucioso. Alguien que cumple, hace el trabajo y no se queja de las condiciones difíciles.
Nadie que trabaje conmigo ahora adivinaría que pasé 47 minutos bajo el entarimado de una estación de investigación, escondiéndome de algo que no debería existir mientras destrozaba 3 meses de mi trabajo. Esa persona se siente muy lejana de quien soy ahora, alguien más joven y más ingenuo, convencido de que la ciencia podía explicarlo todo si simplemente recopilaba suficientes datos. Sigo creyendo en la ciencia. Sigo pensando que los datos importan, que la observación cuidadosa y el análisis riguroso pueden ayudarnos a entender el mundo natural. Pero también sé ahora que la comprensión tiene límites, que hay cosas que podemos documentar sin poder explicar, experiencias que podemos registrar sin poder verificar. Las huellas eran reales. Las vocalizaciones eran reales. La estación destruida era real. ¿Qué hizo las huellas? Produjo los sonidos, demolió la estructura. Esa pregunta tiene respuestas que no puedo probar y explicaciones que nadie aceptará, así que no lo intento. Simplemente llevo el conocimiento conmigo, silencioso y privado, una comprensión del mundo que no encaja en los marcos que usamos para dar sentido a las cosas, pero que existe de todos modos, indiferente a nuestros marcos. Rachel está embarazada ahora, sale de cuentas en marzo. Estamos convirtiendo la habitación de invitados en un cuarto para el bebé, pintando paredes, montando muebles y haciendo planes para un futuro que se siente notablemente normal en comparación con donde estaba hace 5 años. Me preguntó la semana pasada si me preocupaba ser padre y le dije que sí, pero probablemente no por las razones habituales. Me preguntó a qué me refería y le dije que me preocupaba enseñarle a nuestro hijo a ser apropiadamente cauteloso sin hacerle tener miedo del mundo. Dijo que parecía una preocupación razonable. No me pidió que me explayara. Entiende que mi relación con el miedo es complicada, que he visto cosas que han recalibrado mi sentido de lo que constituye un peligro real frente a un peligro teórico. Confía en que descubriré cómo ser padre desde ese lugar. Espero que tenga razón. A veces pienso en lo que le diré a nuestro hijo cuando sea lo suficientemente mayor como para preguntar por qué no me gusta acampar en lugares remotos, por qué prefiero las excursiones de un día por senderos populares, por qué siempre llevo más equipo de emergencia del que parece necesario para un paseo por el bosque. Probablemente le contaré alguna versión de la verdad, que cuando era joven tuve una experiencia en Alaska que me enseñó a tomarme la naturaleza en serio, que la naturaleza es hermosa pero también poderosa y a veces peligrosa, que no hay vergüenza en ser cauteloso. Probablemente no le hablaré de la criatura ni de la estación destruida ni de los 47 minutos bajo el entarimado. No a menos que necesite oírlo algún día por razones que no puedo predecir ahora. Algunas historias esperan el momento adecuado para ser contadas. Otras permanecen privadas para siempre. Todavía no sé de qué tipo es esta. Lo que sí sé es que sobreviví a algo que probablemente debería haberme matado o haberme alejado de la biología por completo. Y en cambio me adapté, cambié de dirección. Encontré una manera de seguir haciendo un trabajo que importa en contextos que no desencadenan el tipo específico de terror que proviene de estar completamente aislado y acechado por algo masivo, inteligente y completamente desconocido. Eso se siente como un éxito, o al menos la aproximación más cercana que probablemente lograré. La doctora Hendricks está de acuerdo. Estamos hablando de reducir nuestras sesiones de semanales a quincenales, quizás mensuales con el tiempo. Las pesadillas son infrecuentes ahora. La hipervigilancia es manejable. El TEPT tiene aristas que he aprendido a sortear. Soy funcional, productivo, capaz de mantener relaciones, hacer mi trabajo
y planificar un futuro que incluye un hijo que nunca conocerá más que a su padre que trabaja en la restauración de arroyos y no le gusta acampar solo. Es suficiente. Tiene que ser suficiente. Porque la alternativa es pasar el resto de mi vida obsesionado con algo que no puedo probar, a lo que no puedo volver y que no puedo cambiar. La estación ha desaparecido. La evidencia está corrupta o no es concluyente. La criatura sigue ahí fuera, presumiblemente haciendo lo que sea que hagan las criaturas así cuando los humanos no invaden su territorio. Mi vida está aquí, en Eugene, con Rachel y nuestro futuro hijo y mi trabajo analizando datos de arroyos y haciendo recomendaciones sobre diseños de alcantarillas. Esto es real, esto es verificable, esta es la historia en la que elijo vivir. Pero tarde por la noche, cuando no puedo dormir y me quedo en la ventana mirando la linde del bosque de la reserva de humedales detrás de nuestra casa, recuerdo el olor y los sonidos y el peso de algo masivo de pie directamente sobre mí mientras apretaba mi cara contra el barro e intentaba no respirar. Recuerdo el terror tan puro que ya ni siquiera parecía una emoción, solo un estado del ser, una recalibración fundamental de lo que el mundo contenía y dónde encajaba yo en él. Recuerdo salir arrastrándome de debajo del entarimado al amanecer y ver la destrucción y comprender que todo por lo que había trabajado había desaparecido y que la única razón por la que estaba vivo era porque algo había decidido no matarme. Ese recuerdo no se desvanece, cambia, se vuelve menos nítido en los bordes, se integra en el trasfondo de quién soy ahora en lugar de dominarlo todo. Pero no desaparece. No creo que lo haga nunca. La doctora Hendricks dice que eso es normal, que los recuerdos traumáticos tienen una calidad diferente a los recuerdos normales, que se codifican de manera diferente en el cerebro. Le creo. Coincide con mi experiencia. Pero eso no hace que los recuerdos sean menos ciertos o menos formativos. Son parte de mí ahora, entretejidos en cómo veo el mundo, cómo evalúo el riesgo, cómo tomo decisiones sobre dónde trabajar y cómo vivir. El artículo del Ketchikan Daily News todavía está en línea, archivado en su base de datos bajo las historias de interés local del verano de 2020. Lo he leído varias veces a lo largo de los años, mirándolo con la distancia del tiempo, viendo cómo Jeff tradujo mi testimonio edulcorado en algo legible y casi creíble. La angustiosa noche de un biólogo escondiéndose de un oso en una estación de Alaska. Reza el titular, lo cual es técnicamente preciso y completamente engañoso a la vez. El artículo menciona el equipo destruido, el espacio bajo el suelo, la extracción en helicóptero. No menciona las semanas de acecho previas, ni las huellas, ni las vocalizaciones, ni ninguno de los detalles que dejarían claro que no fue un encuentro estándar con un oso. Jeff conocía esos detalles. Eligió no incluirlos. Agradezco esa elección. Rachel me encuentra en la ventana a veces, generalmente sobre las 2 o las 3 de la madrugada cuando me da el insomnio. No me pregunta si estoy bien porque sabe que la respuesta es complicada. Simplemente se para a mi lado, mirando los mismos árboles oscuros con su mano en mi brazo, sólida y presente. A veces me pregunta en qué estoy pensando. Generalmente digo que en nada específico, solo despejando la cabeza. A veces le digo la verdad, que estoy recordando Alaska, que ciertos sonidos u olores desencadenan los recuerdos, que estoy superándolo. Acepta ambas respuestas por igual. No necesita que le explique más de lo que estoy dispuesto a explicar. Es una de las muchas razones por las que me casé con ella. El bebé patea a veces ahora, movimientos visibles que hacen reír a Rachel y me presiona la mano contra su vientre para que yo también pueda sentirlo. Intento estar presente en esos momentos. Centrarme en este futuro que estamos construyendo en lugar del pasado que todavía estoy procesando.
La mayor parte del tiempo funciona. La alegría de la paternidad inminente es real. La ansiedad es real. Las preocupaciones humanas normales sobre si seremos buenos padres, si podremos permitirnos la guardería y si estamos listos para esta enorme responsabilidad. Esas preocupaciones se sienten manejables. Se sienten como problemas con soluciones, desafíos que puedo investigar, para los que me puedo preparar y que puedo abordar con planificación y esfuerzo. La otra cosa, lo de Alaska, eso no es manejable de la misma manera. Eso es solo algo que llevo conmigo, como una vieja herida que duele cuando cambia el tiempo. Presente pero no debilitante. Parte de mi historia, pero no la suma total de quién soy. He hecho las paces con eso, en su mayoría. Algunos días son más difíciles que otros. Algunas noches me despierto convencido de que puedo oler ese denso olor almizclado, que significa que algo está cerca. Algunas mañanas me encuentro escudriñando la linde del bosque obsesivamente antes incluso de tomar café. Pero esos momentos son cada vez menos frecuentes, menos intensos. La fase aguda ha terminado. Esta es la fase crónica, la larga cola de la recuperación que continúa indefinidamente. La doctora Hendricks me dice que lo estoy haciendo bien, que mis mecanismos de afrontamiento son saludables, que he integrado el trauma en la narrativa de mi vida de maneras adaptativas. Agradezco que lo diga, aunque sé que esencialmente me está dando una buena nota en terapia, lo que se siente absurdo pero también validante. Lo estoy haciendo bien. Tengo un trabajo en el que soy bueno, un matrimonio que funciona, un hijo en camino, aficiones que disfruto, amigos que veo regularmente. El hecho de que también tenga recuerdos de esconderme de un críptido mientras destruía una estación de investigación, bueno, eso es solo un contexto adicional. No me define. Es parte del cuadro completo, pero no el cuadro entero. Las migraciones de salmón en el Harris River todavía se están monitorizando. Reviso los datos a veces a través de la base de datos de pesquerías de la NOAA, mirando las tendencias de la población, viendo cómo se comparan los números con lo que documenté hace 5 años. El declive continúa, gradual pero medible, exactamente lo que esperaríamos del calentamiento de las temperaturas del océano y los patrones de migración cambiantes. Los datos que recopilé, el conjunto de datos parcial de junio y principios de julio antes del incidente, también están en la base de datos, contribuyendo a la comprensión más amplia de la ecología del salmón del Pacífico. Ese trabajo importó, todavía importa. El hecho de que terminara prematuramente no invalida lo que logré. A veces pienso en escribir un libro, un relato completo de lo que sucedió de principio a fin. Todos los detalles que omití en los informes oficiales y que edulcoré para el artículo del periódico. Luego pienso en las consecuencias de hacer pública una historia como esa. ¿Cómo afectaría mi credibilidad como científico? ¿Cómo teñiría todo lo demás que intente hacer profesionalmente? Pienso en Rachel y en nuestro hijo. En cómo les afectaría a sus vidas tener un padre conocido por afirmar que se encontró con el pie grande. Pienso en la gente que me creería y la gente que no, y en la atención que ambos grupos atraerían. Pienso en todo eso y decido no escribir el libro. El cuaderno privado es suficiente. Mis sesiones con la doctora Hendricks son suficientes. Los correos electrónicos ocasionales con Tom, el guarda, son suficientes. Algunas historias no necesitan ser contadas a todo el mundo. Algunas historias son solo para las personas que ya entienden. Marzo se acerca. Hemos elegido nombres, comprado el equipo, hecho los cursos, hecho todas las cosas que se supone que hacen los padres primerizos. Me siento tan preparado como es posible sentirse para algo que nunca he experimentado antes. Rachel dice que seré un buen padre,
que mi cautela y minuciosidad nos vendrán bien cuando seamos responsables de mantener vivo a un pequeño humano. Espero que tenga razón. Espero que las lecciones que aprendí en Alaska sobre evaluar riesgos, confiar en los instintos y saber cuándo mantenerse firme y cuándo correr, espero que se traduzcan en algo útil para la paternidad. Espero poder enseñarle a nuestro hijo a respetar el mundo natural sin hacerle tenerle miedo, a ser apropiadamente cauteloso sin ser paranoico, a entender que el mundo contiene tanto belleza como peligro y que eso está bien. El bosque sigue ahí, el Tongass National Forest, con sus 16 millones de acres, la selva templada intacta más grande del mundo, la Prince of Wales Island, la cuarta isla más grande de los Estados Unidos, en su mayoría salvaje, en su mayoría sin cambios desde que me fui. El Harris River todavía fluye a través de su cuenca, los salmones todavía regresan para desovar, el ecosistema continúa sin mí. La estación de investigación Charlie 7 ha desaparecido, desmantelada y retirada, el sitio probablemente ya reclamado por el bosque. Pero el meandro del río sigue ahí, la cresta que solía explorar sigue ahí, los árboles que fueron sacudidos y marcados siguen ahí, creciendo, cambiando, parte de un ecosistema que existía mucho antes de que yo llegara y existirá mucho después de que me haya ido. A veces me pregunto si otros investigadores han informado de actividad extraña en esa cuenca desde que me fui. Si alguien más ha encontrado huellas inusuales u oído vocalizaciones que no pudieron identificar o sentido la presencia de algo masivo observando desde la linde del bosque, me pregunto si esos informes, si existen, se archivan bajo la misma categoría que el mío. Actividad de animal grande con especie desconocida, incidente documentado y luego silenciosamente olvidado. Me pregunto cuántos archivos así existen, dispersos por los distritos de guardas de todo el noroeste del Pacífico, cada uno un fragmento de un patrón más grande que nadie está uniendo porque oficialmente estas criaturas no existen y por lo tanto no pueden ser estudiadas sistemáticamente. Pero no voy a ser yo quien intente conectar esos puntos. No voy a ser el investigador que sacrifica su carrera intentando demostrar algo indemostrable, que se vuelve conocido como el tipo del pie grande en lugar de alguien que hace biología de la fauna legítima. Tengo demasiado que perder ahora. Tengo una familia que mantener, una reputación que conservar, una carrera que me importa. La criatura en el Tongass, sea lo que sea, puede permanecer oficialmente desconocida. Puede seguir siendo el problema de otra persona, el encuentro aterrador de otra persona, la historia de otra persona que nadie cree del todo. Sobreviví. Eso es lo que importa. Salí del bosque vivo y funcional, traumatizado pero no roto, cambiado pero no destruido. Mucha gente en situaciones similares no lo hace. He leído relatos de excursionistas desaparecidos, de operaciones de búsqueda y rescate que solo encontraron equipo o restos parciales, de casos que permanecen sin resolver décadas después. Pienso en esos casos a veces, en la posibilidad de que algunos de ellos terminaran con encuentros similares al mío pero con peores resultados. Gente que no tenía un espacio bajo el suelo para esconderse o que corrió en lugar de esconderse o que se enfrentó en lugar de huir. Pienso en lo fácil que podría haber sido uno de esos casos, en cuántas pequeñas decisiones y factores de azar se combinaron para mantenerme con vida. La gratitud por esa supervivencia es real, incluso mezclada con el trauma de lo que sobreviví. Estoy agradecido de estar aquí, en Eugene, con Rachel y nuestra creciente familia, y mi vida tranquila analizando datos de arroyos. Estoy agradecido de que mi historia tenga un final, por ambiguo e insatisfactorio que sea, en lugar de ser una desaparición más en la naturaleza, un expediente más que nunca se cierra.
Estoy agradecido de poder ver qué pasa después, de poder conocer a mi hijo y enseñarle cosas y verlo crecer. La criatura en el Tongass no me quitó eso. Podría haberlo hecho. Eligió no hacerlo. No sé por qué. Nunca lo sabré. Pero estoy agradecido. La doctora Hendricks dice que podemos empezar a espaciar nuestras sesiones. La crisis aguda ha pasado. Los mecanismos de afrontamiento están establecidos. La integración progresa bien. Nos reuniremos mensualmente en lugar de semanalmente, solo para ponernos al día, mantener la continuidad, tener un espacio donde pueda hablar de cosas de las que no hablo en ningún otro lugar. Eso parece correcto. La terapia fue necesaria y útil y probablemente me salvó de algunos peores resultados. Pero no necesito estar en modo crisis para siempre. Puedo pasar al modo de mantenimiento, gestionando los síntomas, manteniéndome funcional, viviendo una vida que incluye pero no se define por lo que pasó en Alaska. Se acerca el verano. Rachel quiere hacer un último viaje antes de que nazca el bebé, antes de que todo cambie. Sugiere la costa de Oregón, quizás Cannon Beach o Newport, algún lugar donde podamos caminar por la playa, comer buen marisco y alojarnos en un buen hotel. Suena perfecto. Vistas al océano, espacios abiertos, sin bosques, sin aislamiento, sin desencadenantes. Le digo que sí, que lo hagamos. Reserva el hotel. Planeamos el viaje. Hacemos cosas normales de pareja que la gente hace cuando se prepara para la paternidad. Se siente bien. Se siente como la vida avanzando en lugar de estar atascada en el pasado. Pero seguiré revisando la linde del bosque cuando estemos en la costa. Seguiré llevando spray para osos, aunque no haya osos en la playa. Seguiré despertándome a veces en la habitación del hotel y necesitaré confirmar dónde estoy, que estoy a salvo, que no hay nada fuera intentando entrar. Esos hábitos son parte de mí ahora, reflejos que no puedo desaprender del todo. Rachel lo entiende. No me hace sentir roto o paranoico. Simplemente acepta que así soy yo ahora. Alguien moldeado por experiencias que nunca comprenderá del todo, pero que no necesita hacerlo para amarme. La historia no tiene un final limpio. No hay un momento de triunfo o cierre o comprensión final. Sobreviví a algo aterrador. Perdí la mayor parte de mis pruebas, cambié la dirección de mi carrera y ahora vivo con los recuerdos y las preguntas y el conocimiento de que el mundo contiene cosas que no puedo explicar. Eso es todo. Esa es toda la historia. No es satisfactoria en un sentido narrativo. No se resuelve. Simplemente termina conmigo aquí, ahora, preparándome para la paternidad, gestionando el TEPT, haciendo un trabajo que encuentro significativo en contextos que encuentro manejables, llevando un conocimiento privado que no puedo compartir adecuadamente. Jeff, el del periódico, acertó cuando la llamó la historia más extraña de su carrera. También fue extraña para mí, todavía lo es, probablemente siempre lo será. Pero extraño no significa falso. Extraño solo significa que no encaja en los marcos que usamos para organizar la realidad. La criatura era real. El encuentro fue real. El terror fue real. La destrucción fue real. El hecho de que no pueda probar nada de esto a satisfacción de nadie no lo hace menos real. Solo lo hace privado, personal, parte de mi historia, pero no parte del registro oficial. Estoy bien con eso ahora. No lo estuve durante mucho tiempo. Quería validación, pruebas, que alguien me creyera incondicionalmente. Quería que la evidencia existiera, que el vídeo no estuviera corrupto, que las muestras de pelo volvieran con resultados definitivos que demostraran que no me estaba imaginando cosas o exagerando o malinterpretando el comportamiento de la fauna. Pero ya no necesito eso. Sé lo que viví. Las personas que necesitan creerme, como Rachel y la doctora Hendricks y Tom, el guarda, me creen.
Todos los demás no importan. Su escepticismo no cambia lo que pasó, solo cambia a quién se lo cuento. Así que vivo mi vida, crío a mi hijo, hago mi trabajo, gestiono mis síntomas, reviso la linde del bosque, llevo mi spray para osos, duermo con las botas cerca, me despierto de pesadillas con menos frecuencia cada mes. Observo el bosque desde la distancia, apreciando su belleza mientras respeto su peligro, entendiendo que contiene misterios que nunca resolveré y que quizás no debería intentar resolver. Leo los datos del salmón del Harris River y siento una compleja mezcla de satisfacción porque la monitorización continúa y alivio porque otra persona lo está haciendo. Pienso en la criatura a veces. Me pregunto si sigue allí, si recuerda al humano que ahuyentó hace 5 años, si ha tenido otros encuentros con otros investigadores que probablemente presentaron informes similares bajo la categoría de especie desconocida. El mundo sigue girando, el bosque sigue creciendo, los salmones siguen volviendo, menos cada año pero volviendo al fin y al cabo. La vida continúa en patrones tanto predecibles como misteriosos, científicos e inexplicables, conocidos y desconocidos. Soy parte de todo ello, de este gran y complicado ecosistema de experiencia, memoria y existencia continua. Eso es suficiente, tiene que ser suficiente, porque volver atrás, buscar respuestas definitivas, intentar demostrar lo que sé que es verdad, ese camino no lleva a ninguna parte buena. Aprendí esa lección en una estación de investigación que ya no existe, escondido bajo el entarimado mientras algo masivo demostraba exactamente lo poco que le importaba mi necesidad de pruebas, validación o comprensión. Sobreviví, me adapté, seguí adelante. La criatura siguió su camino. El bosque guarda sus secretos, yo guardo los míos, y de alguna manera, improbablemente ese arreglo funciona. No es el final que habría escrito hace 5 años. No es la carrera que pensé que tendría ni la vida que planeé. Pero es la mía, ganada a través de la supervivencia y la adaptación y el arduo trabajo de integrar el trauma en la existencia continua. La doctora Hendricks lo llamaría resiliencia. Yo lo llamo terquedad con mejores mecanismos de afrontamiento. De cualquier manera, estoy aquí. Soy funcional. Estoy construyendo algo significativo. La cosa en el Tongass no me rompió, aunque podría haberlo hecho, aunque probablemente debería haberlo hecho. Esa es mi historia. Eso es todo. Todo lo que recuerdo, todo lo que puedo soportar escribir, todo lo que pasó entre el 3 de junio y el 15 de julio hace 5 años en la Prince of Wales Island, en el sudeste de Alaska. Es desordenada y ambigua e insatisfactoria y absolutamente cierta. Interpreta lo que quieras. He hecho las paces con ella, más o menos la mayoría de los días. Eso es todo lo que cualquiera puede pedir en realidad cuando sobrevive a algo que no debería ser sobrevivible y sale al otro lado mayormente intacto. La linde del bosque sigue ahí. El bosque sigue ahí. Lo que sea que encontré probablemente siga ahí también. Y yo estoy aquí, a 3000 millas de distancia, mirando otros árboles, cargando con otros miedos, viviendo otra vida. La distancia se siente segura. La separación se siente necesaria. El límite entre mi existencia actual y esa cuenca en el Tongass se siente real e importante y digno de mantenerse. No lo cruzaré de nuevo. No volveré. No lo buscaré. Ese capítulo está cerrado. El libro está en la estantería. La historia ha terminado excepto por las partes que se repiten en mi cabeza a veces a las 3 de la mañana cuando no puedo dormir y el viento en la reserva de humedales suena como pasos en el bosque. Pero esos momentos pasan. Llega la mañana. Rachel se despierta. El bebé patea. El trabajo espera. La vida continúa.
Los recuerdos se desvanecen en ruido de fondo, presentes pero no paralizantes, parte de mi pasado pero no de todo mi presente. Y eso es suficiente, tiene que ser suficiente, porque la alternativa es quedarse atrapado bajo ese entarimado para siempre, escuchando la destrucción sobre mí, esperando a que algo me encuentre, algo que nunca llega del todo. Elegí salir, elegí irme, elegí construir algo nuevo en un lugar seguro, y tomaría la misma decisión de nuevo, siempre, sin importar cuántas tardes de martes pase en el despacho de la doctora Hendricks, explicando por qué el viento en los árboles todavía me hace buscar un spray para osos que en realidad no necesito.